ni me lo trajeron ahí. Vamos a dar entonces la bienvenida a Jorge. Le vamos a dar un fuerte aplauso y lo vamos a soltar ahí a Jorge. Así seguimos aprendiendo de Dios en la charla tan hermosa que dio acerca de la iglesia, de nuestra fe, por qué creemos. Tenemos que prepararnos para dar pronto testimonio de Cristo. Católicos, vamos a salir a la calle nuevamente. Así que todo esto nos sirve de antesala para ir preparándonos, para ir al encuentro de nuestro hermano, porque nosotros somos protagonistas de un cambio que Dios quiere obrar en el Uruguay. Hace unos años atrás empezó con unos jóvenes bastante intrépidos ahí, que empezaron a dar testimonio en las parroquias donde les permitían dar, en los colegios, y mucha gente de la mano de María ha empezado a amar a Jesús de una manera nueva. Pero no solamente los jóvenes, sino también nosotros tenemos que salir a la calle y evangelizar. Amén. Amén. Bueno, dice que cuando uno dice que no le gusta un plato de sopa, le dicen que tiene dos. Así, y tres también a veces. Dice Chela acá. Es cierto eso. De manera que el otro día ya habíamos iniciado un camino que estaba fundamentalmente centrado en la decisión de preguntarnos algunas cosas. Y hoy vamos a seguir en ese camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que la Iglesia siempre ha valorado la búsqueda de la verdad. Y siempre ha sido promotora de esto. Es necesario animarnos a buscar la verdad. Y eso hace en la sociedad contemporánea. Le dice al hombre, buscar la verdad. Aunque ella sabe que se encuentra en posesión de esa verdad, porque la verdad esa es Jesucristo, pero invita siempre a los hombres a buscar la verdad. No teme invitar a buscar la verdad, aunque ella ya conoce la meta. Y por eso una y otra vez las sociedades justamente se ven desafiadas por esto. Y nosotros el otro día hablábamos de preguntas que a veces no nos hacemos, preguntas que de pronto están muy cerca nuestro, pero que no reparamos en ellas y que son importantes. Por eso yo hoy, para comenzar, me planteaba lo siguiente, ¿verdad? Me preguntaba, ¿cuál creen ustedes que es la pregunta que todo hombre debiera hacerse, que todo hombre debiera realizarse? No que algunos hombres, sino que todos los hombres debieran realizarse. ¿Cuál es esa pregunta de la que no se podría prescindir, a pesar de que se prescinde? Pero de hecho, nosotros decimos, no debería prescindirse de esta pregunta, porque es una pregunta central. Es una pregunta que el hombre tendría que realizarse. Y en cambio, evidentemente muchos de los que nosotros conocemos a veces no se realizan esta pregunta. De manera que les pido que piensen un poquitito nuevamente y que se planteen esto. ¿Cuál es la pregunta que todo hombre debiera realizarse? Todo hombre, no importa ni dónde viven, ni digamos cuál es su raza, ni cuál es su situación social o económica, no importa nada de eso, sino ¿cuál es esa pregunta? A ver, piensen, y el que sienta que tiene una respuesta, levante la mano y vemos. Sienten, el que tiene una respuesta, ¿cuál es esa pregunta? ¿Cuál? La vocación de Dios para nosotros. Dice acá, la pregunta que hay que realizar es ¿cuál es la vocación de Dios para nosotros? Mario, allá atrás. ¿Cuál es la razón de mi existencia? La razón de mi existencia. Una pregunta, ¿verdad? Esta es una pregunta ya cuando uno está, diríamos, dentro del cristianismo o dentro de la fe. Acuérdense los parámetros que yo puse. Una pregunta que todo hombre debiera realizarse, no importa
situación social, ni cultural, ni su raza, ni nada de eso, ¿verdad? Mario pone, digamos, la pregunta en una cosa muy importante para la humanidad, la existencia, y al mismo tiempo la razón de esa existencia. De manera que estamos ante una pregunta allí de Mario importante, ¿no? Seguimos. ¿Qué misión es la que tengo aquí en la tierra? ¿Qué misión es la que tengo aquí en la tierra? Si yo me pregunto qué misión es la que tengo aquí en la tierra, estoy dando por supuesto qué cosa. Que además de la tierra existe otra cosa. Sí. De manera que debe tener que haber una pregunta anterior. ¿Existe el cielo? ¿Existe Dios? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Existe Dios? Es la pregunta que todo hombre debiera realizarse. Todo hombre. Ciertamente que lo más cercano a esta pregunta es la pregunta que planteaba Mario. Y si nosotros hiciéramos de una forma, diríamos, gruesa, ¿verdad? Gruesa, no muy gruesa, pero para que ustedes tengan una idea, el mundo se divide en tres grupos. En tres grupos. Los que responden Dios existe, sí, dicen, y son creyentes. Los que responden que Dios no existe, ¿y cómo se los llama? Ateos, porque vieron que teos es Dios y a es negación. De manera son los que dicen que Dios no existe. Y hay un tercer grupo que sobreabunda en el Uruguay. Sí, lo de indiferente, sí, pero diríamos el indiferente, ahí está, son los agnósticos, ¿verdad? ¿Y cómo responden los agnósticos? Esto es muy importante. Los agnósticos dicen, las razones que me dan para creer en la existencia de Dios no me sirven, no me alcanzan. Eso dicen los agnósticos. Las razones que yo escucho de los creyentes para creer que Dios existe son insuficientes, dicen los agnósticos. Por lo tanto, le pongo pausa a la respuesta. Le pongo una pausa, es decir, no respondo. Algunos dicen, pero ¿se puede vivir la vida sin responder a esta pregunta? Parece una pregunta demasiado grande, ¿no? Y de hecho, muchos van a decir, no se puede vivir toda la vida con pausa en la respuesta a la pregunta por la existencia de Dios. Pero, y aquí viene la segunda parte, nosotros tenemos una multitud de políticos agnósticos, una multitud. Si dividiéramos los políticos que tenemos nosotros en creyentes, incrédulos y agnósticos, una minoría sería creyente, una gran mayoría sería agnóstica y después un grupo importante serían incrédulos, o sea, ateos. Y en el caso de los agnósticos, ellos justamente dan esta razón. Y aquí viene una consideración importante. Los agnósticos son agnósticos en el plano teórico, pero son ateos en el plano práctico. En el plano teórico son agnósticos, dicen no se puede responder, pero cuando viven como los que no creen. De tal manera que ateísmo, ¿verdad?, en el plano práctico no solo están los ateos, sino también en los agnósticos. Los agnósticos, en cuanto a algunas temáticas centrales, la vida después de la muerte, la inmortalidad del alma, Dios como creador, esas cosas responden como los ateos. Para la creación hablan desde la ciencia, para la inmortalidad del alma hablan desde la medicina y desde la biología, y para los temas de la vida en el más allá dicen simplemente que no existen. De tal manera que se comportan como agnósticos en el plano del pensamiento, pero en lo práctico funcionan como ateos. De tal manera que el mapa de la respuesta a esta tiene como esos tres componentes, ¿verdad? Los creyentes, no hemos distinguido adentro si uno cree, si uno es judío, o si uno es islámico, o si uno es cristiano, no distinguimos esas cosas, solamente llamamos creyentes. Después tenemos los ateos y después tenemos los agnósticos. Pero sí me interesa
hacer una subdivisión dentro de los creyentes, que no va en el plano de las religiones. Hay un grupo que no es menor tampoco, dentro de los creyentes, que cuando uno pregunta si existe Dios, dice que sí, que existe Dios. Y son los que se llaman deístas. Deístas. Cuando dice que existe Dios, existe Dios. De tal manera que este grupo deísta es muy importante, no solo porque en Uruguay hay una gran influencia del deísmo, de muchos que de algún modo aceptan la existencia de Dios, sino porque va a tener con nosotros una distinción muy clara, que de algún modo también va a marcar muchas de las cosas que vivimos en nuestros días. Fíjense esta segunda etapa, ¿no? Estamos preguntando ahora solamente en el plano de los creyentes y vemos que hay un grupo que se llama deístas. ¿Y cómo acceden a Dios? ¿Cómo se encuentran con Dios? Por la razón. Dicen que el orden de la creación, el orden del universo, el orden conduce a los hombres a Dios. De tal manera que el modo de llegar a Dios es a través de la razón. Por ejemplo, dirán que este proyecto inteligente, el universo, necesita de una inteligencia que lo ordene. Y por eso, por la razón natural, se puede llegar a Dios. Y yo hoy, buscando alguna cosa de esta gente, me encontré con la página de ellos y con lo que ellos dicen de nosotros. Los que creen que Dios existe, pero llegan a Él a través de la razón. Dicen justamente, ellos dicen que la filosofía y la religión del deísmo, a los que la aceptan, de las inconsistencias de la superstición y la negatividad del temor tan fuertemente representadas en todas las religiones, como el cristianismo, el judaísmo y el islam. Para los deístas nosotros somos supersticiosos y vivimos bajo el signo del temor. Eso es lo que ellos mismos proponen, ¿verdad? Y dicen, de ellos dicen, el deísmo es una creencia en Dios basada en la aplicación de la razón a través de las leyes encontradas en la naturaleza. Este diseño presupone la existencia de un diseñador, O sea, dice el deísmo, es una religión natural y no una religión revelada. Aquí está la distinción. No es una religión revelada. Yo creo que hay muchos deístas dentro de la Iglesia Católica. Hay muchos que creen en Dios, pero después no aceptan las cosas que Dios reveló. Y se hacen de algún modo una religión a su manera. Yo creo que a veces hay vestigios del deísmo en miembros de la Iglesia Católica, que ya la revelación la ven en el plano, diríamos, de las cosas de antaño y entonces dicen que la ciencia ha avanzado y que habría que tener un poco de apertura a la ciencia, y eso es cierto, pero en el fondo hay que ver de qué apertura estamos hablando y cuáles son los presupuestos, pero de hecho muchas veces no adhieren a la doctrina de la Iglesia y a veces uno se confunde porque dice, cree en Dios también. Sí, pero podemos decir que no creemos en el mismo Dios. No creemos en el mismo Dios. Aunque dice que creen en Dios, ese Dios en el que Él cree, yo no creo. Y esto es un punto importante, ¿verdad? Porque hay veces que entre nosotros se dice, bueno, si creen en Dios, todos creemos en Dios. Sí, cuidado. Hay que ver si creemos en el mismo Dios. Y aquí, diríamos, viene la segunda pregunta, ¿no? La primera pregunta ya ustedes la respondieron. ¿Cuál es esa pregunta que ningún hombre debiera no responder? No importa quién, dónde vive, cómo es, si existe Dios. Porque si prescinde de esta pregunta, algo medular en su existencia no tendrá lugar. La pregunta si Dios existe o no existe no deja las cosas igual. Ustedes saben cuál es la máxima esa de Dostoyevsky, esa famosa expresión que circula por todos lados, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido. Claro, porque
Porque si Dios no existe, ¿quién pone las normas? ¿Quién pone los parámetros? ¿Quién se pone por encima de quién para decir lo que es el bien y lo que es el mal? ¿Quién de algún modo dice esto es bueno y esto es malo? Lo que vivimos hoy. Si Dios no existe, todo está permitido. De manera que lo que pasa en nuestras sociedades, Dios ha sido retirado del ámbito secular. Nosotros hoy estamos discutiendo sobre la educación, o por lo menos pretendemos discutir sobre la educación, o más bien diríamos que algunos políticos están discutiendo sobre la educación, porque en realidad, a pesar de que continuamente dicen que vamos a participar, esto lo resuelven 4 o 5. En todos los tiempos ha sido igual. Pero lo que sí es cierto es que en estos temas, y en todos los temas similares a estos, Dios queda excluido. Dios ha sido retirado del ámbito público de las cosas de la sociedad. Ha sido retirado. No interesa si Dios existe, y por lo tanto no interesa porque no incide de ninguna manera en las cosas de la sociedad. De tal manera que yo digo, esto es una gran tarea que todos nosotros tenemos, una gran tarea que todos nosotros tenemos. El Papa Benedicto XVI, que siempre tiene la costumbre, por un lado, en sus documentos y en sus enseñanzas, de hacer una exhortación general para todos los hombres, y después una particular para los católicos, para los creyentes. Él, por ejemplo, le dice a la sociedad y al mundo, dejen a Dios que ocupe su lugar, abran a Dios la posibilidad de estar presente en su mundo. Porque el hombre ha cometido una locura, que es tratar de vivir y expulsar al creador de su creación. Y esto parece simple, pero realmente es muy importante. Es muy importante. Porque Dios sale, en nuestro caso ya lo conocemos, sale de los hospitales, sale de las escuelas, sale de aquí, sale de allí. Y no sale de buena manera, sino que lo echan a patadas. Y lo echan a patadas porque parten de un presupuesto ateo, que es que no existe. Dios sale de la salud, porque de algún modo parece que la biología lo podría explicar todo. Y entonces, ¿verdad? Ustedes saben que uno no debe confesar su fe en ningún ámbito porque de algún modo viola los principios de laicidad. Y una monjita que era maestra, para ir a dar clases a una escuela acá en el Uruguay, se tenía que sacar el hábito. Porque era una agresión para los niños. Era una agresión que confesara que creía en Dios. De manera que es necesario, ¿verdad?, abrir el horizonte para que Dios entre en nuestra sociedad. Es necesario allí donde estamos, donde nos movemos, en el ámbito en el que obramos, que Dios se haga presente. Y viene la segunda pregunta, ¿verdad? Importante también como la anterior. Decíamos si Dios existe. Y la segunda pregunta sencillamente es así, ¿no? ¿Podemos conocer lo que Dios quiere? Es decir, ¿es posible que Dios se comunique con nosotros? ¿Qué dicen los deístas, esos que yo hablé hoy? ¿Qué dicen? Que no. Que no. Dicen que no. Dicen que los cristianos en realidad viven en una superstición. Y ellos de algún modo lo que hacen es inventarse un Dios. Porque en el fondo, si Dios no se da a conocer, ¿quién puede decir cómo es Dios? Y cada uno. Pero y hay una cosa que es rápidamente constatable: no se puede amar a un Dios que no se conoce. No se puede morir por un Dios que no se conoce. De manera que nosotros, los creyentes, decimos que Dios se ha revelado. Es decir, ¿cuál es el modo por el que Dios se aproxima al hombre? La revelación. La revelación. Es la acción propia de Dios que toma la iniciativa y viene hacia el hombre. Dios siempre toma la iniciativa. Siempre. Bajo la forma de pensamientos, bajo la forma de deseos, Dios siempre toma la iniciativa.
En este caso concreto, nosotros por nosotros mismos no podríamos conocer quién es Dios o cuáles son sus planes si Dios no baja a decirnos quién es Él y cuáles son sus planes. Y a esa acción de venida, de bajada, de encuentro con nosotros, a esa realidad le llamamos revelación. Era fácil comprenderlo antes, ¿verdad? Muchos de ustedes, tal vez como yo, vieron eso, que cuando uno antes sacaba una foto tenía que llevar un rollo para que se lo revelaran. Y habitualmente cuando llevaba el rollo miraba y que veía nada. Y en un momento determinado lo que estaba allí presente ocultamente se deja ver. Es decir, se hace para mí visible. Comienzo yo a conocerlo. Y esa acción la realiza Dios. ¿Y por qué Dios hace esto? Porque Dios quiere darse a conocer y quiere dar a conocer su plan. Quiere decir que aquí están las dos metas de la revelación de Dios. Es Él. ¿Quién es Él? Imagínense qué fácil es para los deístas, ¿no? En virtud de que Dios no se puede revelar. Entonces, ¿qué interesa? ¿Quién es Él y cuál es su plan? Y aquí está contenida la revelación, de manera que nosotros somos miembros de la Iglesia Católica, que es una religión revelada. Hemos recibido una revelación de Dios. La acción de Dios se llama revelación. ¿Y dónde queda contenida la revelación de Dios? ¿En dónde está esa revelación que Dios ha realizado? ¿En dónde ha quedado contenida? La Biblia. La Biblia y la tradición. La Biblia y la tradición. ¿Por qué resalto tanto esto? ¿En dónde está el credo? En la Biblia. Por ejemplo, si alguien encuentra el credo en la Biblia, yo le pago un pasaje con el Padre a Jerusalén. No está. Pueden haber expresiones del credo, pero el credo, tal como lo conocemos nosotros, no está en la Biblia. ¿Y cómo se nos ha comunicado el credo? Por tradición. Nosotros creemos, y nuestra fe, que tiene su fuente en la Sagrada Escritura, también tiene su fuente en la tradición. ¿En dónde está la Verónica? En la Sagrada Escritura, que enjuga el rostro de Jesús en la pasión. No está. Está en la tradición. ¿En dónde se dice que Ana y Joaquín eran los padres de la Virgen María? No está. Está en la tradición. Nosotros, la fuente de la revelación nuestra, ¿verdad?, está íntimamente vinculada por la Sagrada Escritura, la palabra de Dios y la tradición. Y aquí tenemos una diferencia con nuestros hermanos protestantes. Los protestantes dicen la sola Escritura, solo la Biblia. Nosotros decimos la Escritura y la tradición. Y la tradición. Y ciertamente que la Biblia, antes de ser escrita, fue tradición oral. Antes de que se la escribiera, fue una tradición que se fue compartiendo, después se fueron poniendo por escrito los distintos libros que tenemos nosotros en la Sagrada Escritura. De manera que la revelación es la acción por la que Dios se comunica con el hombre. Y fíjense en que esta acción por la que Dios sale a comunicarse y sale al encuentro del hombre, le revela al hombre la verdad sobre él, pero también la verdad sobre el hombre. Porque en ese plan que Dios tiene, Dios le da a conocer al hombre la verdad más íntima de él. Su verdad más íntima. El hombre conoce verdaderamente quién es él cuando se encuentra con la revelación de Dios. Y de hecho nosotros sabemos, ¿verdad?, de los primeros capítulos del Génesis, el relato de la creación, el relato de la caída, y todos los relatos que nosotros vamos conociendo en la Sagrada Escritura que nos muestran la verdad sobre el hombre. Quiere decir que a nosotros la revelación nos enseña quién es el hombre. Nosotros sabemos por la Escritura que el hombre no es solo materia, un ser material, un ser que solo se lo explica biológicamente o que solo se lo define culturalmente. No, no, el hombre es una realidad más compleja porque en él hay una dimensión material, pero hay una dimensión espiritual.
Y por eso cuando países como los nuestros u otros piensan la educación y solo se preocupan del ser material y olvidan la dimensión espiritual, están a la corta o a la larga, ¿verdad? Caminando un camino de frustración. Porque no reconocen la dimensión espiritual del hombre y por lo tanto ni la cuidan, ni la promueven, ni la ayudan. Lo piensan solo. ¿Y por qué lo piensan solo materialmente? Porque estamos impregnados de ateísmo práctico. Porque cuando pensamos al hombre no pensamos sin Dios y no nos preguntamos si en él existe un alma espiritual e inmortal, ¿no? Si en él hay una dimensión espiritual, no nos preguntamos nada de eso. Y como no nos preguntamos nada de eso, entonces los caminos que proponemos para el hombre en realidad no son como el hombre necesita, porque no habla a la verdad del hombre. ¿Cuántos muchachos en nuestros centros de estudio se malogran porque son inteligentes pero no tienen voluntad? Tantísimos. Inteligentísimos, sin voluntad. ¿Cuántos muchachos no ejercitan las virtudes porque las desconocen? No saben lo que es la magnanimidad, ni lo que es la prudencia, ni lo que es la templanza. No saben nada de eso. Se ha pensado al hombre como una caja a la que hay que llenarla de conocimientos, es decir, de información. Pero no se lo ayuda al hombre a que pueda educarse en el ejercicio de sus virtudes o en la educación de su voluntad. ¿Y por qué pasa esto? Porque se lo mira como un ser material, puramente material. Y todo esto está en las noticias de los diarios, en los medios de prensa, en las propagandas que vemos, en los políticos nuestros. Todo esto está presente allí. ¿Y por qué está presente allí? Porque en el fondo la mayoría no son creyentes. Y como no son creyentes, de manera que Dios se revela, se da a conocer, viene a nuestro encuentro. Y esto se realiza por dos cosas. Primero, porque en el hombre hay una dimensión que le permite relacionarse con Dios. De manera que en lo profundo del hombre, ese es el lugar en donde solamente Dios puede habitar y llenarlo. Solo Él. ¿Se acuerdan de la expresión de San Agustín, no? Tú nos hiciste para ti y nuestro corazón no descansará hasta que se encuentre en ti. Y aunque buscan mil cosas para ver de algún modo cómo se llenan los vacíos, hay un lugar que solo puede ser llenado por Dios y ese lugar no puede ser ocupado por ninguna otra realidad. Y por eso el hombre que busca llega a Dios a veces porque siente que en las cosas que encuentra no tiene satisfacción. Y un ejemplo de esto es la vida de San Agustín, que buscó. Pero y allí hay, diríamos, una cosa muy positiva a la que deberíamos nosotros animar a los nuestros y también proponer para los demás, que es buscar. Hay que animarse a buscar. Si Dios existe o no existe, no es una pregunta más. No es si va a subir el Merval o va a bajar el Nasdaq. No estamos en las manos de la economía del mundo sobre el destino último de nuestra existencia. No. Habrá gente que sufrirá, pero la existencia nuestra no se está jugando en las bolsas que suben y bajan y en los economistas para ver cómo paran la crisis. Nuestra existencia está en las manos de Dios. Porque si no, no creemos en la providencia. Y la providencia nos exige la confianza. Y aunque vivamos en épocas complejas, en épocas turbulentas, y aunque veamos una serie de cosas difíciles, nosotros sabemos que estamos en las manos de Dios. Y que la historia de la humanidad está en las manos de Dios. Y por eso tenemos esperanza, y por eso tenemos un gozo que no se agrieta a pesar de las dificultades. Porque conocemos en las manos de quién estamos. ¿Y de dónde nos viene esto? De la revelación. Aunque una madre se olvide de ti, yo nunca me olvidaré. Eso dice el Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Tanto lo amó, quiere decir que lo ama.
Y no lo ama abstractamente, lo ama en nosotros, lo ama concretamente en cada uno de nosotros. Y lo ha amado tanto que lo más amado por Él, eso el Padre ha entregado, pero el Hijo no ha venido contra su voluntad, sino también queriendo entregarse. Ambos han amado la obra tanto que uno lo ha entregado y el otro se ha entregado voluntariamente. De manera que la revelación de Dios es la que nos introduce en la verdad sobre Dios y en la verdad sobre el hombre. Y queda contenida en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición para nosotros los católicos. Y si miráramos un poquitito, ¿verdad?, lo que tiene que ver ya con la Biblia propiamente, con los libros de la Sagrada Escritura, recordemos que nuestra Biblia, por decirlo así, la palabra Biblia en realidad es un neutro en griego, ¿verdad? La Biblia es una expresión neutra, que significa los libros. De forma tal que la Biblia es un libro, si yo lo miro como historia de la salvación, porque tiene un principio de continuidad, pero también puedo verlo como una biblioteca, porque tiene 47 libros en el Antiguo Testamento, 46, y 27 en el Nuevo Testamento, 46 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. De manera que es un libro porque tiene una temática común, porque tiene un denominador común, porque su autor es uno solo, pero también puedo ver en él una enorme biblioteca, porque de distintas etapas de la historia, con distintos actores, con enseñanzas diversas, Dios nos habla. De manera que la revelación de Dios se explicita en esa expresión, Dios nos habla. ¿Y cómo diríamos, cuál sería la respuesta adecuada, verdad? Hemos visto el movimiento descendente, Dios que viene a nuestro encuentro y nos habla. ¿Y cuál sería el movimiento ascendente? Es decir, ¿cuál sería nuestra respuesta? El movimiento de Dios es de revelación, baja para hablarnos. Y nos ir a Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuál es el movimiento del hombre hacia Dios? La fe. La fe es la respuesta adecuada al Dios que habla. Quiere decir que el movimiento ascendente del hombre que va al encuentro de ese Dios que nos habla es la fe. De manera que tener fe, diríamos, no es estar al servicio de algo, diríamos, como dicen algunos, de algo frágil, que bueno, que lo tomamos porque no tenemos otra cosa, sino por el contrario, es estar respondiéndole a Dios de la manera correcta. ¿Y por qué la fe es la respuesta correcta? Porque las enseñanzas que nos vienen de Dios como revelación, nosotros no podemos constatarlas por la razón. Yo no puedo constatar por la razón que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No puedo. Eso es revelación. Yo no puedo acceder. Yo puedo acceder a que Dios es el creador del universo porque en el universo hay un orden. Eso es cierto. Pero que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo solo puedo acceder por la fe. Que Jesucristo está presente en la Eucaristía realmente, personalmente, yo solo puedo acceder por la fe. Yo no tengo cómo constatar por la razón, a través de un raciocinio, esto no tengo. De manera que a esa respuesta del Dios que viene hacia mí, le corresponde la respuesta del hombre, que es una respuesta de fe. Y la fe es el modo adecuado de responder al Dios que se me revela. Y aquí me parece importante unir lo que hablamos el otro día sin repetirlo, ¿verdad? Entonces, ¿quiere decir que la razón se le opone a la fe? No. Quiere decir que a la razón se le opone ¿qué cosa? La irracionalidad. Y a la fe ¿qué se le opone? La incredulidad. La fe y la razón no se oponen porque los objetos son distintos. El objeto de la razón es la verdad natural.
Es esa verdad que está en la naturaleza, esa que los griegos buscaban e intuían y decían, tiene que haber un creador. Este universo es tan maravilloso, hay una precisión tan increíble, las órbitas y demás, ni que hablar nosotros hoy con los